Él es una persona que parece tímida, pero esa timidez de Leonel es una manera como de él analizar, poner en un laboratorio a la gente. Leonel lee de todo y es un hombre que sabe de todo. A Leonel tú le puedes hablar sobre medicina vegetariana y él te habla de eso. El papá de Leonel era militar de la Fuerza Aérea y no duró mucho tiempo con doña Yolanda. Entonces, ¿tenía pasaporte azul o no cuando fue presidente en el 96? Leonel Fernández cumplió con todos los requisitos para pasar de una green card a un pasaporte azul. Y leyendo un artículo escrito por Leonel, él manda a buscar quién es este muchacho. Leonel no tiene un carro a nombre de él, no tiene un apartamento a nombre de él. Leonel no tiene nada. La mayoría de las cosas de Leonel o están a nombre de la fundación o están a nombre de Andino Peña. Leonel es un hombre pobre. Mira, uno de los calumnias más grandes que ha habido con Leonel Fernández es su sexualidad. Leonel Fernández es uno de los hombres más enamorados del mundo. Lo que pasa es que es un hombre discreto y ha tenido muchas mujeres. ¿Y tú sabes por qué ha tenido muchas mujeres? Hombre callado. Exacto. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Gracias a todos los que siguen este canal. Suscríbanse, compartan y comenten. Denos el favor de ese comentario también para que YouTube nos recomiende en este contenido de alto valor. Bueno, hemos hecho unos programas acerca de Peña Gómez, de Balaguer, y la gente quiere también que analicemos la vida de Leonel Fernández. Y tenemos una persona aquí para apoyarnos con esto, es Rolando Espinal, analista, escritor y empresario ligado a varios grupos empresariales, además de colaborar con agencias de gobierno de los Estados Unidos. Aquí está con su libro de las pequeñas ventas a grandes sueños, un bestseller dominicano. Gracias y bienvenido al Tanto. Muchas gracias, no me siento estoy un poquito asustado, porque me elevaste demasiado. Y siempre trato de andar con los pies en la tierra, pero a darme esa introducción me tienes en un compromiso muy serio. No se haga el humilde, un hombre que es mercadólogo, que tiene MBA, maestrías, doctorados, no se te haciendo. ¿Tú sabes qué me dijo mi papá a mí cuando yo era niño? Me hizo una pregunta. Yo se la hice a otra persona, no es la primera vez que la hago. ¿Qué es lo único que crece? ¿Lo único que crece? Aparte de la nariz y las orejas. ¿Qué es lo único que crece? Es sencilla la pregunta. ¿Lo único que crece? Sí, lo único que crece es lo que está chiquito, porque lo grande nada más le queda caerse. Wow. Pepín Corripio dice que él nunca le interesa ser el primero en una categoría de producto, porque cuesta mantenerse de primero, le gusta ser segundo, porque automáticamente el primero comete un error, le pasa a segundo sin tener que pagar ese precio. Pero mira, ya estamos aprendiendo. Yo cojo mi plata, tipo Pepsi, Coca-Cola acabando, Pepsi sabe lo que quiere. Lo que pasa es que la gente tiene que entender que los mercados son de humanos, no son de robots. Y si usted no entiende la segmentación del mercado, usted tiene un problema. Porque usted comienza a hablarle a un público que no es su público. Entonces, si usted no conoce quién ve Al Tanto, y es muy fácil saberlo ahora porque las redes sociales te lo dan, cuando tú ves las métricas de YouTube, te dicen todo. Entonces, si tú sabes quién te está viendo que no está a gusto, digamos, nosotros lo analizamos en núcleos, neutral, contrario y positivo. El que está neutral, déjelo ahí y trate de conquistarlo, pero no le deje que le baje a negativo. El que está negativo, llévelo a neutral y lo puede pasar positivo. Y eso así manejamos las campañas políticas, así manejamos el caso de cuando convertimos la marihuana a cannabis, que fue una de las cosas más difíciles porque siendo una droga, la marihuana, muy despreciada, pues comenzaron los estados a aprobar la primera recreacional y ahora ya, primero medicinal y ahora recreacional. Y por ejemplo, en el caso mío, mi neurólogo, en el Mont Sinaí, yo voy con mi esposa, porque tengo problemas de sueño y tengo muchos años con insomnio, tengo que beber pastillas para dormir. Mi neurólogo se llama Steven Resnick, lo pueden buscar en el internet. Trato de que cada cosa que diga tenga un sustento. Uno de los 5 mejores neurólogos del mundo. Él me dice, mira Rolando, si tú quieres dejar tu esa patilla, fúmate un cigarrillo de marihuana diario, porque vas a dormir bien y te vas a relajar. Y aquí es un escándalo eso. Pero cuando él me dijo eso, yo me escandalicé, pues yo tengo 60 años, ya yo imagínate tú, yo veo la marihuana personalmente, va en contra de lo que a mí se me enseñó. Y yo le dije a él, yo no soy drogadicto. Me dijo, pero es que no es drogadicto, es que está probado científicamente que vas a dormir mejor. Y mi mujer le dijo, no señor,
somos cristianos, nosotros no usamos droga. Que se beba su pastilla. Y yo me la bebo y yo estoy feliz. Y la pastilla también es tengo droga. 18 años bebiendo. Sí, pero la pastilla, por lo menos, es algo que es recetado y controlado por él. Pero yo comienzo con un cigarrillo de marihuana y después quiero probar la cocaína y después puedo probar el éxtasis. ¿Y quién sabe a dónde? Eso es otro programa, Rolando. Vamos a hablar, y la gente lo ha pedido, de Leonel Fernández. Ah, mi hermano. Usted ha sido diplomático, ustedes se conocen de más de 3 décadas y quisiéramos saber, a propósito de estos contenidos de análisis políticos que estamos haciendo en Al Tanto, cómo era la condición socioeconómica de base de Leonel Fernández antes de convertirse en esa figura, para ir repasando los otros capítulos de su historia. Lo primero que quiero decirte de Leonel es que Leonel es el hombre más fiel que yo he conocido en política en Iberoamérica. Tengo la oportunidad de conocer varios presidentes en ejercicio y varios que fueron presidentes. Pero Leonel Fernández es una persona leal. Y muestra de ello que todos los amigos de él de Villajuana fueron altos funcionarios del gobierno. Y este muchacho Jimmy Sierra, que fue quien lo llevó al PLD, Leonel, ese fue uno de los entierros que tuviste a Leonel llorar. ¿Cómo lo viste llorar el de Johnny Ventura? O sea, Leonel es un individuo que se vincula, él tiene un ojo clínico. Él es una persona que parece tímida, pero esa timidez de Leonel es una manera como de él analizar, poner en un laboratorio a la gente. Y pasan años para él tomarte la confianza, pero cuando él te toma la confianza y él comienza como en goteo a darte parte de su privacidad, imagínate tú, una persona que ha sido 3 veces presidente, cuánta información maneja a nivel de Iberoamérica. Nosotros tenemos el privilegio de haber tenido 3. Yo no diría que Peña Gómez era un intelectual. No. No. Peña Gómez era una persona leída. Pero al lado de Juan Bosch y Joaquín Balaguer, no. Leonel Fernández está a nivel de Juan Bosch y Joaquín Balaguer, a nivel de intelectualidad. Una de las bibliotecas mejor integrada de centro de pensamiento la tiene la Fundación Global. Pero Peña tenía una gran biblioteca también. Sí, pero era una biblioteca que era muy liberal. Leonel lee de todo. Leonel lee de todo y es un hombre que sabe de todo. A Leonel tú le puedes hablar sobre medicina vegetariana y él te habla de eso. Este es una charla de 2 horas. Porque ese señor se lee 5 libros a la semana. Y no lee libros él lee libros duros. Y cuando tú entras a su intimidad, tú ves los libros. Pero no es para gente que pone el libro para que tú... No, tú le preguntas de un libro y él te dice, no, y él dice este escritor y él tiene otro libro y estoy esperando uno. O sea, es un individuo que como político sabe manejar la verdad y la mentira. Si usted no sabe manejar la verdad y la mentira, no sea político. ¿Qué significa eso de manejar la verdad y la mentira? Porque usted tiene que manipular emociones. Hablando de neuromarketing. Te lo voy a poner fácil. Muy fácil. ¿Qué tú tienes que hacer con una mujer? Una mujer bien fea. Tú le dices, oye, tú tienes un sex appeal, tú tienes algo que atrae. Como que a primera vista hay algo en ti. Y a un hombre feo no hay que decirle nada. Ahí voy. No, pero al revés, y venía al revés. Tú eres una mujer y a ti te interesa un hombre. Tú le dices, usted me parece una persona interesante, me gustaría seguir hablando contigo. A un hombre decirle eso. Eso abrirle la puerta a ver qué es lo que quiere. Y tú no le has dicho nada. Entonces, en el caso de los políticos le hablan, como yo te decía, fuera del aire, a muchos blancos de público. Por ejemplo, en este país, si tú no manejas de la edad de 18 a 35 años, tú pierdes las elecciones, porque el 56% de los votantes están ahí. Sí, van a votar. Pero ¿qué pasa? Leonel tiene la ventaja, que su primera esposa le cría un hijo que se llama Omar Fernández, que tiene un engagement natural, se ríe de una manera que todo el mundo le cae bien. Pero sí que ahorita vamos a hablar de Omar. Estamos en Leonel empezando. Pero yo quiero hablarte de Omar, porque para hablar de Leonel del siglo XXI, y dejamos Omar fuera, la popularidad que tiene Leonel hoy en las encuestas de verdad, detrás de esa popularidad está el apoyo de su hijo. Hablaremos de eso más adelante. Quiero, según su análisis, Rolando, ¿cómo influye en esas condiciones
que usted dice que tiene Leonel de intelectual, pero en su visión para convertirse en ese presidente en 1996, ¿cómo usted cree que influye su base? Cuando Leonel tenía 18 meses de nacido, doña Yolanda le salen los papeles y se va a hacer enfermera a Nueva York. Y deja a Leonel y a su hermano al cuidado de un familiar del que él quería mucho. Y Leonel tiene sus primeros años en Villa Juana. Luego le sale su residencia y Leonel se va a Nueva York. Y Leonel se hace bachiller en Estados Unidos, pero Leonel hacía delivery. ¿Y a los cuántos años se va? ¿Usted maneja? Leonel se fue creo que los papeles le salieron cuando él tenía entre 3 o 4 años. Recientemente él me comentó eso nunca lo habíamos hablado. Y yo hablando con él, con una tercera persona que nos había invitado a comer ese día, esa persona yo fui que coordiné ese almuerzo. Porque estoy tratando de bajarle los negativos a él, y hay personas que tienen que no quieren saber de él, pero es que no lo conocen, y esa familia es una familia muy influyente de este país, y el principal, la cabeza de familia, era contrario a Leonel, pero un gran amigo mío. Yo le dije, yo quiero que tú me des la oportunidad de que vayamos a un almuerzo privado, donde no va a haber guardaespaldas, donde van a estar tus hijos, tu esposa, Leonel, tú y yo, y tú lo escuches. Después que tú termines, si tú quieres aumentar tu negatividad sobre él, yo feliz, yo quiero que sea un neutral. Y ese día yo le digo que ver a Leonel con doña Yolanda era como una sinfonía de amor. Porque eran dos personas que se transmitían los sentimientos por los ojos. El papá de Leonel era militar de la Fuerza Aérea. Y no duró mucho tiempo con doña Yolanda. Doña Yolanda levantó sus 2 hijos sola, como madre soltera, que eso es muy común en Latinoamérica. Y ellos trabajaban, Leonel hacía delivery, su mamá siempre fue enfermera. O sea, que él se acabó de criar en Estados Unidos. Sí, y él inclusive tuvo su pasaporte azul. Leonel tuvo su pasaporte americano. ¿Y en el 96 lo tenía o lo entregó antes de aspirar? Eso es un secreto que lo sabrá el Departamento de Estado. Claro, porque esas son preguntas. Y se la pregunta. No, yo le hice la respuesta. Yo no le he dicho que no. Y se la pregunta. Yo no le he dicho que porque no. a Ramfi Trujillo le han hecho una persecución y él en el otro día, una nueva mañana, tiró como una pullita. No, pues yo te voy a decir la ley, que es mejor. Leonel llega aquí en el año 72. Y hay una buena historia. Él en ese momento era más del MPD. Y él ve a Jimmy Sierra hablando. Y Jimmy Sierra en ese momento estaba hablando de Lenin. Entonces ponían un huacal de esa época de plástico y se subían arriba con esas ideas liberales. Pero tú sabes que Villajuana, aunque Macorís es de Villajuana, o sea, la gente de la banda colorada era de Villajuana porque el servicio de inteligencia norteamericano, cuando le pide a Enrique Pérez y Pérez para formar la banda colorada, pues a Macorís lo toman porque es del barrio. La mayoría de ellas del barrio, inclusive mi papá era muy amigo de Macorís, colaboró con la banda colorada, dígase la CIA, porque la banda colorada es un brazo armado de la CIA. Bueno, Leonel iba y vio hablando sobre Lenin y le gustó. Pero cuando él va a la segunda reunión, él ve que no está ahí Lenin. Le dice, ¿dónde está Lenin? Dice, no, pero es que Lenin se llama Jimmy Sierra. Y ese cuento lo unió mucho a Jimmy Sierra. Pero la primera vez que él oye hablar a Jimmy Sierra, le impacta tanto. Pero como él habló de Lenin, él le impactó lo que él dijo de Lenin, pero él creía que Lenin era Jimmy Sierra. ¿Usted sabe por qué vuelve, Leonel? ¿En marco de qué vuelve? Te voy a explicar. Cuando él decide, o sea, él tenía una inclinación por el derecho, pero él tenía un llamado de servirle a su país. Y quien le funda eso en el corazón de Leonel es doña Yolanda. Él me contaba que él, siendo un teenager, doña Yolanda tenía los domingos un grupo de hablar de política dominicana en su casa, como si fuera un comité de base. Pero no era un comité de base de ningún partido, sino que ella juntaba en su casa 8 o 10 personas a hablar de la política. Estamos hablando que estamos en el año 66, luego de la revolución, que estaba bien
el agua estaba todavía muy cardeada, porque ese gobierno del 1996 al 70, saliendo Del de la 66. dictadura, saliendo Ajá. de la dictadura, teniendo un triunvirato, que hay muchísimas leyes como la de la banca de apuestas, que es del año 1964, por tanto no es una ley que no tiene un Congreso detrás, y por eso es que hay tantas bancas ilegales, porque la ley es muy mala. Y ahora Luis hizo su ley, vamos a ver si la pasa. Entonces Leonel me contaba que quien lo pone a él en la política es su mamá, él viendo eso en su casa. Entonces cuando él llega a Villa Juana de nuevo, que llega a vivir muy cerca de la escuela República Dominicana, que está ahí, que él estudió ahí. Recuerdo que Rubén Darío Acevedo, que es el director de mercadeo de pintura popular, es su compañero de estudio. Y estudiaban, si hay una persona que tú debieras entrevistar, que te voy a dar su celular, Rubén Darío Acevedo, director de mercadeo de pintura popular. Ellos llevaban la lonchera y una vez era la abuela de Rubén que le daba comida o la llevaba a Leonel. O sea, de compartir la lonchera los dos. Y el otro día, la última vez que estuve en fundación con Leonel, me dijo, oye, tráeme a Rubén Darío, el único que me lo trae eres tú. Porque son iguales los dos. O sea, son bien reservados. Pero yo tuve esos dos muchachos juntos y eso es increíble. O sea, ve a Leonel con una gente de él, por ejemplo, con Félix Bautista, para hablarte de alguien que es de esa época. Independientemente de lo que se hable de quién es Félix, quién es Leonel en la parte política, es una persona que Leonel le tiene muchos afectos. Entonces, ¿tenía pasaporte azul o no cuando fue presidente en el 96? Leonel Fernández cumplió con todos los requisitos para pasar de una green card a un pasaporte azul. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque doña Yolanda se hizo se hizo norteamericana y sus hijos menores automáticamente tienen un pasaporte azul. No, pero la pregunta es que supuestamente A los 16 años, que para Leonel, tú ser presidente tienes que renunciar a los 16 años. Él tiene que sacar una cosa que se llama certificado de naturalización. Y recuérdate que está estudiando en Estados Unidos. Entonces se le entrega su certificado de naturalización y tiene que tener un pasaporte. Ahora, ¿dónde está el documento que le entregó el pasaporte? Yo no lo he visto. Pero yo te voy a hablar del derecho dominicano. Como él tiene doble nacionalidad y él llega en el 72, la primera vez que la pide en el 94 habían pasado 22 años y la ley dice que un ciudadano americano, si tiene 10 años en el país y es dominicano, tiene derecho a ir a la presidencia. Y nació aquí. Nació aquí, tuvo 22 años después la aspiración, pues entonces legalmente él pudiera tenerlo. ¿Usted sabe cómo es el encuentro de él con Juan Bosch? Porque en el 90, tal y como usted cita, él va de vice con Juan Bosch. Sí, pero eso es bien, eso tiene una historia más atrás. Me decía Francisco Javier, que es otra persona que te pueda hablar de Leonel de cerca, y yo sé que es tu amigo, que a donde está el Banco Central, ahí Leonel llegaba en un carrito público y se iban en un motorcito los dos. A Leonel da charlas en todo lo que es el kilómetro 7, por el lado de Metaldón, por ahí todo eso. Ahí se metía a Leonel, lo llevaba a Francisco Javier, a todos esos comités de base, porque él siempre tuvo el talento de hablar en público y de hablar con mucha coherencia. Por eso lo pasan al área de comunicación y lo ponen a escribir en la revista Vanguardia del Pueblo. Y él conoce, porque cuando el que escribía ahí, Juan Bo, leía los artículos. Y leyendo un artículo escrito por Leonel, él manda a buscar quién es este muchacho. O sea, el contacto de él con Juan Bo, increíblemente, es que Juan Bo ve la intelectualidad en este muchacho joven. Y desde ese momento, él llegó a ser el encargado de comunicaciones que ahí cuando yo lo conozco. Cuando él era encargado de comunicaciones, estamos hablando 87, 88. Cuando Balaguer comienza a los 10 años, él va un día al periódico Hoy el Nacional, y lo recibo yo. Lo manda Miguel Coco para un anuncio del PLD. Pero yo no tenía el dinero. Pero don Pepín me había dado instrucciones que cualquier cosa se lo pagaba él. Porque la gente no sabe, y esto tal vez tú no lo conoces, cuando don Manuel llega al país, en una pieza que tenía don Juan Bosch, dormían en una cama sándwich, con la cabeza para arriba de Juan Bosch y cabeza para abajo don Manuel Corripio. ¿Ah, sí? Entonces,
Juan Bosch le decía a don Manuel Manolo y don Manuel le decía a Juan Bosch Juanito. Entonces, una de las quejas que tenía don Manuel, que tuve el placer y el honor de trabajar y conocerle, era que Juan Bosch con una vela no lo dejaba dormir. Y una de las cosas que la gente no sabe de Leonel, que Leonel se cuesta muy tarde porque él lee mucho. Y una de las razones por las cuales él llegaba al palacio a las 10, a las 11 de la mañana, no es porque él era vago, es que él había estado leyendo hasta las 3 de la mañana. O sea, una persona que tiene un hábito de lectura hasta de fanático, te diría yo. ¿Usted sabe de qué se trató ese primer encuentro con Juan Bosch, cuando Juan Bosch lo manda a buscar? Hemos hablado 2 o 3 veces del tema en los últimos 30 años. Él estaba muy asustado, porque imagínate tú, él me dice, yo me sentía como ir a ver al maestro, donde solamente la gente del comité político podían estar. Estamos hablando del PRD, todavía no era PLD. Y él decide, y él es fundador del PLD, saliendo del PRD, él va al PLD, pero en el PRD era un simpatizante, en el PLD él hace todo, dura 2 años para graduarse en el círculo de estudio, y es de las notas más altas que hay. Entonces, en paralelo con eso, él comienza a estudiar Derecho en la UAS. Entonces, él, Abel Rodríguez del Orbe, lo conoce como estudiante brillante y le da la oportunidad para entrar al bufete. Y Leonel comenzó en el bufete a llevar todo de aguaciles, o sea, desde abajo. ¿Usted lo conoció con el cepillo o no tenía cepillo? Claro que en el cepillo, eso es lo que te iba a contar. Cuando ese día él llevó ese arte, yo salí afuera porque imagínate si Pepín Corripio me dice a mí, el dueño del periódico, que eso lo mandó don Miguel Coco y que ese muchacho que él está mandando es una persona de mucha confianza de don Juan. Entonces don Pepín veía a don Juan como un tío. Yo tuve el honor de ver a don Juan, a don Manuel y a don Pepín en la Emilio Prudón. Entonces esa relación con la familia Juan Bosch es tan fuerte que doña Carmen, hasta el último respiro, que la mantuvo fue Pepín Corripio, le mandaba su compra, y enfermero, y medicina y todo. Pero no era por un tema político, era por un tema de lealtad. No, y que compartían, o sea, imagínate tú qué tan pobre era don Manuel y era Juan Bosch, que trabajaban para la Casa Lavandero, y el dinero que ellos 2 ganaban no le daban para vivir, solo tenían que vivir juntos. En una sándwich. Y uno para arriba y otro para abajo. Don Manuel se va fuera porque no comienza un negocio con su hermano, con don Ramón, le va mal y se fueron a España, y luego él regresa de nuevo en el 27, en el 28, pero ya él regresa a montar su negocito. Entonces él monta su negocio y date cuenta que hay un Ramón Corripio y un Manuel Corripio de 2 hermanos. Pero ellos primero juntos intentaron y fracasaron. Se van y vuelven para atrás. Cuando vuelven para atrás, ya don Manuel estaba casado con doña Sara. No, todavía no estaba casado con doña Sara, la mamá de Pepín. Y comienza su negocito. Y le va bien en el negocito. Da viaje a España, conoce a doña Sara. Doña Sara sale embarazada y hasta que Pepín no nace, no viene para acá. Pero Pepín vino un niño aquí. Pepín no había entrado ni a la escuela cuando él llegó. Este otro programa que vamos a hacer de la historia de esos ellos apellidos vivían españoles. En la segunda planta del Emilio Prudón. El negocio estaba abajo y Pepín, don Manuel y doña Sara vivían en la segunda. Entonces Leonel va en su cepillo. Va en el cepillo. Yo voy a despedirlo. Y yo le dije a él ese día, digo, yo no sé si yo lo voy a ver, pero usted va a ser presidente algún día. Me dijo, yo jamás. Yo no tengo forma. Este es el partido, mire don Rolando. Digo, no, pues dice usted. A mí no me teté, no me gusta. Pero en esa época él le hablaba de usted a uno. A mí no me teté. Usted para mí es un amigo. Usted me lleva unos años, pero no son tantos, porque me lleva 12 años a mí. Y bueno, y comenzamos esa relación. Y él no iba, él me llamaba. Pero en ese momento, él estaba haciendo esa función en el partido, pero estaba donde Abel Rodríguez de Orbe. Y llegó a ganar varios casos importantes de la época. Y defendía a muchos personas perseguidos políticos. ¿Cómo se arma el binomio Leonel Juan Bosch, siendo Leonel tan tierno, con tantas estrellas que estaban junto con Juan Bosch? Te voy a decir cosas que son muy íntimas del partido. Y yo no soy PLDista, o sea, yo no soy de ningún partido, yo soy amigo de todito. Pero en el caso de Leonel,
una persona que vio su talento de una manera profunda fue Danilo Medina. Danilo Medina me confesó una vez a mí, en confianza, que él siempre le hubiera gustado hablar como Leonel. Dice, yo puedo pensar tal vez de una manera más rápida y puedo llegar a un resultado mucho más rápido porque él es químico y es economista. Él tiene una mente muy matemática y Leonel es una mente muy filosófica. Y hacían el binomio perfecto. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando José Francisco Hernández, que era el candidato del 90 en las elecciones que le roban, se volvió loco. José Francisco Hernández, era el roommate de mi papá, que era vendedor de provisiones en el sur. Y José Francisco trabajaba en Amanicera. Y es chicho, yo le digo así. Y él dormía, mi papá y él compartían una habitación en todos los hoteles con aire acondicionado, porque solo tenían que dormir una con abanico. Entonces ellos dos deciden, entonces yo conozco muy bien a José Francisco Hernández. ¿Y cómo es que se vuelve loco en el 90? Bueno, porque ese éxito, o sea, ¿qué pasa? José Francisco Hernández es de los fundadores del PLD. Juan Bosch tuvo mucho tiempo en Cuba, porque ahí era que estaba exiliado. Y tenía muy buenas relaciones con Fidel. Entonces, como José Francisco Hernández tenía muchas habilidades empresariales, consiguió muchas líneas cubanas y era importador de Cuba. Y se lo agradecía a don Juan. Y parece que en las campañas anteriores era de los pocos que compartía y financiaba parte de la estructura del partido. Y don Juan admiraba en él que era un gran emprendedor. Y sería una persona que lo tienen olvidado, yo te puedo dar su teléfono también, que entreviste a José Francisco Hernández, porque ese sí se sabe la historia de todito. Ese te puede dar la historia del primer comité político, de los líos que hubieron, porque hasta que él no llegó al 90, era una de las personas más cercanas a Juan Bosch. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, es que el ego es algo impresionante. El ego es como tú subirte al piso 102 y pensar que está en el segundo y te tira. El ego de él es hoy todavía que no le ha ido bien económicamente. A mí es Rolandito, yo le digo tío a él. Y el otro día hablando conmigo, yo le dije, yo no sé si tú te acuerdas, Juan, porque yo vivía en Santiago, ya él no estaba en la misma situación y yo era el segundo en Ferretería 8 en Santiago. Y nos juntábamos, yo ayudaba a su hijo que traía relojes, tenemos una relación muy estrecha. Y yo le decía, el único problema que tú tienes es el yo. El yo te mató. Y el otro día hablando conmigo me dice, tú sabes que yo siempre me recuerdo de lo que tú me dijiste. Y en Leonel es lo contrario. Leonel siempre ha sido una persona que hay que llamarlo. Pero yo me perdí en algo, Rolando. Este José Francisco Hernández iba a ser el vice en el 90. Fue el vicepresidente en la boleta del 90. Y le robaron las elecciones. Ah, pues yo pensaba que Leonel había sido el vice. No, en el 94, en el 94. Ah, sí, claro. Lo que pasa es que los 2 años me tienen media Sí, aquí, pero ¿tú sabes quién era el jefe de campaña? Danilo Medina. Entonces, vamos a establecer esto para... Vamos a darle rewind. Ustedes saben que en el 94 pasó el problemita aquel. A donde a Peña le... ¿Verdad? Lo tumbaron. No fue así. Peña, oye cómo es. Peña Balaguer ve que él lo agarraron haciendo trampa. Balaguer no veía. No, yo lo que te quiero decir que el Departamento de Estado, el embajador del momento, va y habla con Balaguer, le dice esto hay que buscarle un arreglo. Entonces querían reunirse con Peña Gómez y Peña Gómez dijo yo no voy a la casa de Balaguer. Entonces sugirieron una reunión en la Biblioteca Nacional, que estaba acabadita de inaugurar, o sea, tenían poco tiempo. Y ahí se juntaron. Y ahí Balaguer le propuso 2 años Balaguer y 2 años Peña. Y el ego de Peña Gómez, cuando se reúne con todo el mundo, él pierde la oportunidad de tener 2 años. De seguro, Rolando, de seguro 2 años, sin concursar. Del 96 al 98, el 98 se muere de cáncer. Usted sabe lo que él hubiera muerto siendo presidente. Pero un número ganador. Que hubiera muerto siendo presidente de la Todavía yo me acuerdo y me da pique. Oye. Pero no le tocaba, Rolando, no le tocaba. Entonces Balaguer viene del 90, en el 94 pasa lo que pasó, pero en el 90, que es donde estamos,
¿Verdad? En José el Francisco 90, Hernández. ¿cómo fueron las elecciones del 90? Otra trampa. Esas elecciones la ganó Juan Bo de calle. Como la ganó Peña Gómez en el 94, sí le ganó Juan Bo. Ahora, ¿qué pasa? Ya en el 94, Juan Bo tenía problemas cognitivos. Entonces, antes del 94, José Francisco Hernández, que fue el vice en el 90, Correcto. se creyó vice. Ahí es que usted dice que él se volvió como loco. don Juan comenzó a perder facultades por el Alzheimer, él pensaba que él iba a ser Juan Bo del partido, por eso lo olvidó que había un genio ahí diabólico llamado Danilo Medina. Porque lo que más se parece a Fouché es Danilo. ¿Sabes quién es Fouché? El genio del mal. Hay 3 libros que yo recomiendo. El Uno genio de ellos, del mal. Sí, lo voy a decir porque lo recomiendo. El primer libro se llama Carta del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis, un inglés, que era ateo y se convierte al evangelio. Y uno de los mejores libros de cristianismo práctico son de C.S. Lewis. Ese es el de la bruja y el ropero. Correcto. ¿Cómo se llama? Las crónicas de Narnia. Ese mismo es. Hablen conmigo. Ok, pues tú te igual con Osuna. Manuel dice, que lo sé todo. Hablen conmigo. Está bien, me gusta. Entonces, en Carta del Diablo a su sobrino, C.S. Lewis lo que hace es que él coge un sobrino y le dice cómo engañar a la gente para que no sea cristiano. Entonces le da toda la estrategia que el diablo usa y todas giran alrededor del ego. Cuando tú lees, el librito así chiquito, leerlo ese. Pero es denso el libro. Wow. Yo ese libro lo tengo y lo leo y lo leo. ¿Y dónde lo encontramos ese? Tú entras a Amazon, cuesta $9.99 y lo puedes bajar. Se llama Carta del Diablo a su sobrino, una traducción del inglés al español, pero la traducción en español está muy bien hecha. ¿En ese libro Danilo viene siendo el sobrino o el diablo? No, en ese libro viene siendo cualquiera de los dos. Porque él fue sobrino y después fue diablo. ¿Tú sabes dónde la aprendió? Es Rolando Espinal que estaba diciendo. ¿Tú sabes por qué quién lo enseña a ser diablo? Joaquín Balaguer. A Danilo. Es que ellos dos, tú no sabes que Balaguer para poder resolver el problemita que había en el 90, que el PLD cogió muchísimos diputados y senadores, hoy le entrega la Cámara de Diputados a Danilo Medina. Recuerda que fue presidente de la Cámara de Diputados del 90 al 94. Pero yo no estaba calculando eso. Pues entonces me dijo a mí que vamos a hablar para atrás, yo le estoy diciendo para Ay, atrás. yo no me estaba acordando de Entonces eso. Danilo Medina crea una relación de cercanía con Balaguer. Pero mira, como que se parecen, aquí como en los gestos, Oye, se parecen. En la maldad. Pero no una maldad del demonio. La maldad que hay que tener en el ajedrez, donde tú engañas a una gente, le dices, cómete un peón y detrás viene la reina y un jaque mate. Danilo aprendió de Leonel. No. Aprendió de Balaguer. Danilo genéticamente nació con eso. Yo lo digo porque yo conozco a sus hermanos. Alexis de un hermano mío de padre, estudiaron juntos en la escuela. O sea, yo recuerdo perfectamente donde vivían los papás de Danilo. Danilo es duro de aquí, de la azotea. Danilo para mí es el mejor operador político de América Latina. No es Francisco Javier, es Danilo Medina. Por eso Danilo Medina dice, yo voy a dirigir mi campaña yo. No sé si tú te acuerdas de eso, que en el 2012 la dirigió Francisco Javier, pero en el 2016 puso a Francisco Javier, pero la dirigió él. Y sacó un 62. Porque eso es lo que él quería. Ahora, ¿es real o no ese 62? Eso nada más lo sabe la Junta Central. Porque tú sabes que en este país los votos se comenzaron a contar bien, no sé cuándo. Yo me quedé me quedé con José Francisco Hernández, que él quería ser el próximo Juan Bo. Por ahí había el sobrino del diablo y el diablo, Danilo, con un libro de 3 que usted iba a citar. ¿Cuáles son los otros 2? El Príncipe de Maquiavelo. Bien, ese Pero tú sabes cómo se llama el que engañó al Príncipe de Maquiavelo. El general Fouché, el genio del mal. Y así tú le encuentras el libro, Fouché, el genio del mal. O sea que Bonaparte puso a Bonaparte a pelear con Maquiavelo. Entonces usted junta esos 3 libros, usted es un jefe, un científico del infierno. Ay, Dios mío, yo no lo voy a leer, ¿no? No tiene que leerlo. Para no dejarme engañar. Es que yo le digo a mis hijas, por ejemplo, que son cristianas como yo, si usted no conoce al diablo, usted no puede hablar de él. ¿Y cómo tú conoces al diablo? Dice Romanos 7. Pobre de mí que vivo en un cuerpo de muerte. Y en el mismo pasaje dice, muchas veces quiero hacer el bien y hago el mal que no quiero hacer. Pero Pablo está diciendo eso en el 7, cuando en el 6 él dice, no abuse de la gracia. Y cuando en el capítulo 5 dice que no hay una cosa más grande que la gracia, que no importa que tú seas pecador, que si tú te conviertes al cristianismo,
la gracia de Cristo, Él va a ser tu abogado. Y cuando tú vayas al cielo, aunque tú hayas matado a 200 personas, si tú creíste en Cristo, Cristo es tu abogado. Y Él murió en una cruz. Y por ese pecado de cruz que Él murió, tú eres válido como creyente. ¿Te imaginas que yo me consiga con Hitler allá en el cielo? ¿Usted te imagina? Una persona como Hitler... No lo voy a meter ahí, no lo voy a meter ahí, doctor, no lo voy a meter ahí. Lo que le quiero decir, puede estar y puede estar Trujillo, que usted no lo ha dicho. Pero vamos a hablar... Porque Trujillo no murió instantáneamente. Si él, como le pasa como... ¿cómo se llama este narcotraficante que fue pastor de jóvenes en Barahona? Muy famoso, el narcotraficante más famoso. Hicieron una película de él que lo mataron en Najayo. Rolando Florian Félix. Era pastor de jóvenes en Barahona. Cuando era joven, y cuando se estaba desangrando, cuando le dieron los tiros. Ese día es muy lindo, ese día. Porque ese día muere una gente que va al infierno, otro que va al cielo. Rolando Florian Félix, testificado por lo que tuvieron ahí, desangrándose, se arrepintió. Borracho estaba, se recordó del evangelio y antes de morir le dijo, le pidió perdón a Cristo y le dijo que lo aceptaba como Señor y su Salvador. Y tengo una persona que estuvo ahí, que me lo testificó a mí. Y si es verdad que él hizo eso, él está en el cielo. Pero ese mismo día me comentó alguien que estuvo agarrado de Miguel Coco, que murió ese día a las 3 de la mañana. La persona que estaba al lado, que estaba ahí, un médico que es doctor, me reservo su nombre, le dijo, Miguel, este es el último momento que tú tienes para arrepentirte. Dice, yo no creo en Dios. Y murió. ¿Dónde está Miguel Coco? En el infierno. ¿Dónde está Rolando Fordanceri? En el cielo. Dice, pero eso es increíble, no es increíble. En la cruz habían 2 ladrones. 2 ladrones que estaban ahí porque eran ladrones. Y uno de ellos creyó en Cristo. Dijo, él que está aquí, tú y yo sí tenemos que morir, pero él no, él es inocente. Señor, dice, acuérdate de mí cuando vayas al cielo. Señor, el hombre de las 1000 capas, yo creo que tenemos que hacer un simposio, ¿verdad? Pero lo de nuevo a Leonel ahora electo vicepresidente de Juan Bosch, y va en ese camino. ¿Usted imaginaba? Balaguer quería que fuera Danilo Medina y se lo pidió. Y Daniel le dijo, no puedo ser yo. Tiene que ser una persona que tenga un discurso porque no podemos dejar hablar a don Juan. Porque cognitiva, esa fue una campaña que dicen que fue mudo porque ya no podía articular. Entonces, si usted busca la campaña del 94 del PLD, usted no va a encontrar una entrevista de Juan Bosch, todas son de Leonel Fernández. Entonces ahí es que Leonel Fernández se da a conocer como una persona con un discurso político formado formado por Juan Bosch directamente porque trabajaba con él en Vanguardia del Pueblo. Ya era un abogado, ya había estado con Abel Rodríguez de Olvis, habrá leído en ese momento 10 o 15 mil libros conociendo a Leonel. Y siempre fue pico de oro, Leonel. Toda su vida, desde niño. Me dice Rubén Acevedo que ese muchacho mostraba como niño. Mira, si tú traes ese individuo, que ese es difícil de conseguir, y lo trae aquí, esa es una de las gente que mejor conoce a Leonel. Pero también, como te dijo ahorita, José Francisco Hernández también. Usted le dijo en el parqueo del periódico, tú vas a ser presidente. Yo le dije, usted es presidenciable. Y él me dijo, no, jamás. Y en el 96 usted se imaginó, aquí yo le he preguntado a mucha gente, me han dicho, gente que trabajó con Peña Gómez, que Peña Gómez minimizó a ese muchacho. Sobre todo que nadie hablaba mejor que Peña. Él minimizó a Joaquín Balaguer. Olvídese, Leonel estaba en el lugar correcto en el momento correcto. Y mira lo que pasa. Como él va como va como vicepresidente, Diandino Peña, Danilo Medina lo llama, le dice, mira, tú tienes que buscarle una oficina, tenemos que ponerle un carro, tenemos que buscarle saco, porque la única persona que puede representar al partido, que estuvo del lado de don Juan, que tiene la inteligencia, es Leonel. Quien se sienta con Leonel y lo convence de que salga a hacer campaña desde que pidieron las elecciones, y él sale en el 94, septiembre, octubre, estamos hablando de luego de que en el 94 Balaguer toma los 2 años de él. Leonel hizo campaña durante esos 2 años, pero te digo algo, lo conocía un 8 o 9% de la población. Primero era demasiado joven, y la figura de él en ese momento daba un hombre pobre, un hombre en malandri. Aunque lo montaran en el Mercedes, le pusieran el saco,
Todavía tuve a Leonel ganado 96. ¿Pero por qué es que le daba malandria? ¿Por qué? Bueno, porque... ¿Por los moños malos? No. Lo que sucede es porque realmente... Se veía todo porboso. Cuando alguien habla así de Leonel, yo le digo, pero mira, de 10 dominicanos, 7 son así. Pero tú ves a Leonel, vete a cualquier barrio de aquí, tú vas a encontrar parecido a él. Sí, por eso era común, era una figura común. Sí, pero que la gente a veces cuando habla del moño malo, yo le digo, ven acá, pues tú no eres dominicano, o tú eres rusa, o tú eres de Austria. Porque la mayoría de los dominicanos aquí se hacen de rizado, las mujeres y los hombres tienen su afro. Eso soy yo dándomela, porque soy una morena pelo lacio. Sí, pero está bien, no hay problema. Pero yo lo que hay gente que cree que una peluca, doctor, pero, déjeme aprovechar para decirle sí, eso a la gente. No te preocupes, que a Donald Trump le jalaron los cabellos, a ver si era en la campaña. Hubo una señora que, no me acuerdo en que si fue en Missouri, le jaló los cabellos porque decían que era un peluquín que tenía y no es un peluquín. ¿Cuándo da el palo, Leonel, a pesar de su olla? Te explico, mira, Guaró Aliranzo, Miguel Coco y Danilo Medina son los genios que logran convencer a Joaquín Balaguer de que él tenía, eso fue una transición de la primera vuelta a la segunda vuelta, que no se podía permitir que Peña Gómez fuera. Y Danilo Medina que se inventa que un haitiano no puede ser presidente de este país. ¿No fue Vincho? No. El primero que habla de eso es Vincho en el año... Entre la transición en el gobierno de don Antonio. Cuando comienza, ¿tú te acuerdas aquella... No, yo no me voy a acordar, porque yo soy una niña, bueno, doctor, o sea que perdóneme. Pero lo que te quiero decir... Lo he leído. Que quien habla de la realidad, porque es cierto que Peña Gómez era haitiano, no es mentira. Eso es cierto, genéticamente era haitiano, aunque fue criado por una familia dominicana, su padre eran haitianos. Mire, doña Peggy vino recientemente aquí, su hija Abril, su hijo Tony y no me acuerdo quién más en la serie de Peña, y me dijeron que con papeles y todo, tenían cédula los papás de Peña dominicanos. Mira, yo soy muy amigo de quien está en la Junta Central Electoral. Inclusive en la publicación de mi libro, tú miras el video y está sentado delante. Aquí hay actas de nacimiento de dominicanos que tienen 5,000 hijos. Haitianos. Cuando tú te vas a toda la frontera, a registro de nacimiento, hay apellido Pérez, 5,000. Y son actas de nacimiento que han parido cédulas haitianos. O sea, en la época de Trujillo, que la gente dice que Trujillo mató a muchísimas haitianos. Cuando tú ves cuántos metros cuadrados se le regaló a Haití, o sea, para Papadoc y Trujillo llegar a un acuerdo de no agresión y respetar ambas dictaduras, gran parte de lo que es Haití hoy era de República Dominicana. Entonces, ¿por qué no hablan de que Trujillo le entregó millones de metros cuadrados a Haití? Ese otro episodio con Rolando Espinal, el tema haitiano. No, pero te tengo que Son decir, muchas capas, señores. Te tengo que decir, sí, hay gente que dice que por eso no programa, gracias a Dios, puedo hablar de cualquier tema porque he vivido, he leído y me gusta la información, me gusta ir a la génesis de las cosas. Entonces, el amigo Peña Gómez, Danilo fue que se inventó. Tenía un acta de nacimiento dominicana, pero no era dominicano. Pero desde el punto de vista legal, sí era dominicano. Está claro. Danilo se inventa el primero que dice un haitiano no puede ser presidente. No, le da ese venenito a Balaguer porque recuérdate que ellos se componían para poner a los jueces, los gobernadores. O sea, Balaguer tuvo que negociar poder con Danilo Medina porque ya Juan Bo tenía Alzheimer y quien se sentaba a negociar las cosas de poder con Balaguer de tú a tú era Danilo Medina. No, Leonel. No, porque era el que había sido presidente de la Cámara. Correcto, y tenía un contacto y Balaguer era un hombre muy hábil. Balaguer decía, a los enemigos tenlos cerca porque los amigos ya tú lo tienes. Y eso lo aprendió Danilo también, pues muchos amigos de Danilo, por ejemplo, este muchacho que estuvo en aduana. Cuando Danilo gana en el 2012, se van en un crucero Rubén Bichada, este muchacho que está en la Fuerza del Pueblo ahora, que fue el primer director, Fernando Fernández. Rubén Bichada, Fernando Fernández y Danilo Medina son los que hacen el gabinete del 2012.
Ya tú sabes si Fernando Fernández era un hombre derecho. Y él le pregunta a Danilo, le pregunta, ¿qué tú quieres? Yo digo, yo quiero la dirección de aduana para traerte los recursos que tú vas a necesitar, porque esta campaña ha salido muy costosa. No sé si tú te recuerdas que Leonel dice en Nueva York que habían disponible 40 y pico mil millones de pesos. Pero cuando él dice eso, cuando las encuestas daban a Danilo Medina con menos de un 30%. No pero pasaba de un 33%. Pero a Hipólito se le ocurre decir que va a meter preso a Leonel. Y ahí es que Leonel decide hacer presidente a Danilo Medina. Quien hace presidente a Danilo Medina es el presupuesto nacional y una decisión de Leonel Fernández. Hay que decir que Danilo había hecho a Leonel primero presidente. Correcto. Cuando usted dijo que él le dice a Balaguer, no puedo ir yo porque no sé hablar como Leonel. No, pero hay que ir hacia atrás. Por eso vamos a rebobinar. Fui para atrás. Ok. Cuando se habla en el comité político en el 99, ellos acuerdan que iban a intercalarse. O sea, que Leonel iba a ir que Danilo iba a ir del 2000 al 2004. En la cena del $1.000.000 de diciembre del 99, y esto yo lo he dicho en otro programa, Leonel Fernández dice uno de los piropos más lindos que yo lo he oído oír en 30 y pico de años de conocer. Él dice, yo tengo el honor de presentar al próximo presidente de la República. Estamos hablando en diciembre del 99. Y Danilo Medina, yo jamás hubiera podido hacer el gobierno que he hecho si no hubiera tenido el genio de Danilo Medina. Yo voy a dar una característica de Danilo, eso está grabado en video. Tú lo puedes buscar en la cena del $1.000.000 en diciembre del 99. Y Daniel dice, yo tengo un problema y yo llamo a Danilo, secretario de la presidencia, y él cierra los ojos por unos segundos. Cuando él abre los ojos tiene 3 soluciones y uno no sabe cuál es la mejor. Era una de las personas con el mejor cerebro amueblado que yo he conocido. Y yo le digo a la gente de Danilo, pero ¿por qué ustedes nunca han buscado ese video? Porque es un video que eso es un vertical o un reel, como se dice ahora, demoledor. O sea que el corazón, Leonel puso el corazón de él y apostó por que en el 2000 Danilo fuera presidente, pero él cometió un error antes de eso, que hizo la privatización. O sea, el pueblo no aceptó que Jejaina y Tabo se le entregaran a unos empresarios por 0 pesos y castigó al PLD. Pero entonces le cumplió Leonel a Danilo porque no le cumple. Porque no era responsabilidad de Leonel que ganara. Una decisión por una convicción que Leonel tiene personal de que el Estado está para regular y no para ser dueño. Es una convicción que él tiene hoy. Pero en resumen, Leonel le dio la oportunidad, fue candidato, vamos a decir, no le dio la oportunidad, la Constitución no lo permitía, pero bueno, fue candidato, no ganó en el 2000 y en el 2004 entonces viene Leonel de nuevo como candidato. Pero viene porque era el acuerdo que había en el comité político y en el 2008 le tocaba, era Danilo. Y es tanto así que Danilo en septiembre primero renuncia en abril de 2007, Juan Bautista Vicini Llovere habla con él, le dice aguanta la renuncia. Porque todavía el gobierno, no es bueno que el gobierno se ponga viejo, espérate a septiembre. Y en septiembre, Danilo renuncia. Eso, ¿no te acuerdas de la campaña Ahora Es? Yo recuerdo que como en noviembre, en una reunión de Palacio, él me dice, Rolando, él me dice, Roland, todas las encuestas me dan ganador en todos los escenarios. Tú pudieras hablarte con tus amigos, a ver qué ellos opinan. Digo, déjame, yo te digo. Salgo, voy a hablar con Pepín, le digo, mire, el presidente tiene encuesta y muestran que él gana la reelección. Y él quiere una reunión con usted, con Manuel y José Alfredo. Y yo voy a hablar con Don Yanni y con Felipe y con Juan y vamos a hacerlo en la Máximo Gómez. Él baje de Palacio allá. Yo trato de que él vaya con la menos escolta posible. Y en noviembre del 2007... se reúne Don Yanni, Juan, Felipe, Pepín, José Alfredo y Manuel y Leonel. Allá afuera estábamos Aquino, Danilo Pérez y yo. Ellos entraron ahí. Él entró como un hombre con unas encuestas bien valoradas y salió reelecto. ¿Qué él consiguió ahí? Así de... Consiguió el respaldo de todo el dinero del empresariado. Y Danilo se quedó con su moño hecho. Cuando Danilo Medina ve el movimiento, me manda a buscar.
Dice, yo tengo entendido que tú estuviste detrás de esto. Digo, no, vamos a ser honestos. Y usted sabe, yo sé que usted tiene todo eso grabado. Porque Danilo Medina es un individuo experto en información. Recuérdate que si tú fuiste comunista en los 12 años de Balaguer, el boca a boca era la manera de mandar mensajes. Y Danilo era dirigente en esa época, no como Leonel, era un alto dirigente. Él sabe manejar información. Él sabía que yo estaba detrás del tema. Yo le dije, ahora lo que ahí se habló en un lugar donde no hay micrófono, donde los celulares no funcionan, eso está en esos 7 corazones. Y yo nunca me he atrevido ni a Leonel, ni a Pepín, ni a José Alfredo, y menos a los Vicini, porque Don Yanni, que era mi enlace, murió en el 2015, nació al cielo, pienso yo. Don Yanni, los últimos años de él era una persona que no sabía ni cómo se llamaba, un Alzheimer, y perdió toda la conciencia. Entonces yo creo que una persona que por los hechos y su generosidad, que la gente poco conoce, hizo más bien que mal en este país. El único mal grande que se conoce fue que dirigió el atentado, mató a Trujillo, como Mr. X. Usted busca en ese libro, se llama El enigma de Mr. X, y yo explico cómo fue todo eso. ¿Dónde conseguimos este libro de las pequeñas? En Amazon y en Encuesta. El problema de Encuesta que está aquí atrás es que tienen un estante que nada más coge 70 libros y lo ponen en la mañana y ya en la tarde no hay. De las pequeñas ventas a los grandes sueños. Ahí hay un capítulo que se llama El enigma de Mr. X. Y te da una radiografía de Gianni Vicini, hay una radiografía de Pepín Corripio, hay una radiografía de Manuel Corripio, hay una radiografía de Roberto Bonetti, hay una radiografía de los Caros. Vamos a hablar de los protagonistas en otro Pero todos episodio. esos protagonistas fueron los que apoyaron a Leonel. ¿Qué le dijo Danilo cuando usted le dijo está en esos 7 corazones? Yo le dije, el problema que tú tienes es que en las encuestas tú no subes de 24 puntos. Y tú no tienes el dinero. Porque el sector empresarial va a gastar menos apoyándolo en el que apoyándote a ti. Es un tema económico. Yo le dije, esto es una decisión económica. Sin embargo, hizo un gobierno del 2012 al 2016 mejor que los de Leonel. Pero espérate. ¿Sí o no? Yo te voy a decir. No, ¿quién fue mejor presidente? No. Lo que pasa es que tenemos que ver el endeudamiento. Pues recuérdate que este país ha crecido el 5%, pero ¿cuánto debemos? Entonces es ficticio, de una amiga mía. Eso es ficticio. No, es tan ficticio que este país, cuando tú sumas el dinero que se lava con el combustible de la reserva fría, más el de las bancas ilegales, se calcula $2 millones diarios. Que la economía, que era un 54% de informalidad, hoy es un 62%. O sea que aquí la gente se está metiendo de serio a ladrón, de pagar impuestos y deja de pagar impuestos. Mire, entonces, si es así que tú me dices que ha habido un crecimiento, estamos de acuerdo. Estamos en el 90. Falta de integridad. Oye, tenemos que devolvernos al 90-96, ya que usted citó, Rolando, que lo que cuesta al empresariado apoyar a Danilo versus Leonel, ¿cómo se le pegan los empresarios a Leonel en ese primer inicio? No, ¿Cómo lo hereda? Lo que pasa es que quien paga la campaña del 96 son los millonarios de Balaguer. Recuerda que yo te hablé de Guaro Alirán. Pero en el 90, ¿quién apoya al PLD? Que usted dice que aunque no ganó... No, yo creo que el grupo Corripio, Don Pepín, en todo donde tuvo Don Juan, el bolsillo de Don Manuel, y Don Manuel estaba vivito en ese momento. Yo estoy seguro de Segurola que si Don Manuel le dio dinero a un político fue a Joaquín Balaguer y a Juan Bosch. En el 90 lo apoyaron los Corripios, en el 96... Y los Bonetti. Y los Bonetti en el 90, bueno, tanto así que en el 96, un Bonetti es el secretario administrativo de la presidencia. Pero en el 90 ese mismo, el pote Bonetti, metió dinero y andaba con Don Juan. Y recuérdate que José Francisco Hernández trabajaba en la manicera, en Bonetti, era un hombre de los Bonetti. Entendido, de todo entendimiento. Entonces, el candidato de arriba, Corripio, el candidato de Navice, Bonetti. Quiero llegar entonces al 2004, ya pasamos, ¿verdad?, del 96. Sabemos el error de la privatización. ¿Cómo cambia el entorno del anillo de Leonel? Bien. Entonces ahí entran Víctor Díaz Rúa, Félix Bautista, de Andino Peña, Radamés Segura. Recuérdate que Félix estaba. Félix estuvo preso en el 2000. Mira, oye, todos los que cayeron presos por el Gran PM. Pero yo tengo que Danilo es un tipo peligroso. Danilo crea el programa mínimo de empleo. Danilo Medina
Y el único que no cae preso, mira, cayó preso de Andino. De Andino tuvo preso, Félix tuvo preso, Siquio ONG Cortiña tuvo preso, el que fue del Banco de Reserva y fue de Hacienda. Simón. Simón tuvo Simón preso. Lizardo. Simón tuvo preso y Cháustegui. Luis Inchaustegui. Que fue el único que quedó preso porque los 4 lo sacaron en el 2000. Hipólito. ¿Y por qué queda preso Luis Inchaustegui? Porque era una persona contradictoria, además aparentemente no supo manejar el dinero por la izquierda de una manera correcta y dejó muchos rastros. Era difícil defenderlo. En cambio Simón... ¿Y por qué no cae preso Danilo si fue el que lo ideó? Porque recuérdate que quien era presidente en ese momento era Hipólito Mejía, y cuando Hipólito Mejía va a donde Balaguer para decirle que no prestara el sombrero por segunda vez, dijo que no prestaba el sombrero por segunda vez. ¿Por qué? Porque Leonel permitió que, ¿cómo te llama? Que iba a ser senador, que Luis metió todo el dinero del mundo. Guillermo Moreno. Guillermo Moreno fue a entrevistarlo por el caso de Narcisazo. Balaguer nunca le perdonó a Leonel. Y cuando van que le faltaban unos punticos a Hipólito para ser presidente, para ir una segunda vuelta con Danilo, quien hace presidente a Hipólito Mejía es Joaquín Balaguer. Con él no voy a prestar el sombrero. Este episodio de Hipólito también se lo debemos en esta serie con Rolando Espinal. El entorno de Leonel, ¿cuáles son los hombres? Porque entonces, pegado en el 2004, para que tú sepas, es Víctor Díaz. Los otros estaban ahí en el 96. ¿Y Danilo qué tanto gobierna del 2004 al 2008? Todo. ¿Él fue el que hizo el gabinete? Todo. Leonel le dijo, oye, tú coges todo. Porque, oye, en ese momento, yo llegué a verlos los dos juntos en el despacho. Tú sabes lo que tú ves, dos mellizos, dos gente que se aman. Y te digo una cosa, nunca el gobierno de Leonel funcionó mejor que el de 2004 a 2008, porque estaba el cerebro de Danilo Medina detrás. Porque recuerda que Leonel es un intelectual. La gente dice, no, que Leonel no es un administrador. Es que Leonel no es administrador, esa no es su formación. Leonel es un político. Un político y un intelectual a nivel iberoamericano. Aunque hablamos de que había un acuerdo de tú 4 y yo 4, ¿cómo se vuelve de esta alianza, rivalidad, al Estado me venció, a la renuncia de Danilo y a ser antagónico hasta el día de hoy? Lo que pasa es que esa herida a Danilo le quedó por varias razones. ¿La herida de qué año es? La herida es del 2007. Porque él, aunque las encuestas dieran bien, él quería que fueran en el 2008, pero todo indicaba que ganaba Miguel Vargas. Miguel le ganaba a Danilo, pero no le ganaba a Leonel. Correcto. Y algunas familias importantes del país nunca han querido que Miguel Vargas llegue a nada. ¿Te acuerdas aquella vez que Miguel Vargas iba a ser síndico en el 1998 y Peña Gómez con un cáncer tuvo que hacerse síndico para que Miguel no llegara? Era por Miguel, no era por ¿cómo que se llama? Uno que estuvo en la liga también. Era Miguel. Era Miguel. ¿Tú dónde está Porcelanosa? Ahí estaba la oficina política de él en el 98. Y toda la encuesta daban que Miguel ganaba. Y una familia importante de centenaria de este país que no quería saber de Miguel, independientemente de que era hijo de Pedro Rivera, habló con Peña Gómez, quien le decía a esa persona, mi hermano negro, me reservo su nombre porque está muerto. Dijo, no, mi hermano negro, tú tienes que ir porque Miguel no puede ser. ¿Y por qué? ¿Qué tenía Miguel que no? Aparentemente había muchos chismes, pues yo conozco a Miguel y Miguel es una persona que tiene muchos méritos, pero él tuvo algunos casos en España, se le vio un caso de corrupción un poco dudoso, nunca se le ha aprobado nada, pero para mí ha sido uno de los mejores cancilleres que ha tenido este país. Sí. Ojalá que este país ha tenido, el que murió en Cancillería, dos murieron de cáncer, don Carlos Morales, pero hubo uno antes, de la Torre. Es el mejor canciller y después Miguel Vargas. Miguel hizo un gran trabajo. El mejor. Casi no se habla del tema que él, aunque estamos hablando de Leonel, ¿verdad? Me va a matar el productor. Pero oye bien, lo que pasa es que Miguel Vargas. ¿Cómo es que él no tiene el apellido del señor? Pero porque él es un hijo de la calle, él se hace una prueba genética y estando don Pedro vivo, le dio su dinero y fue que lo hizo lo que él hoy. Yo tengo entendido que él no aceptó ese dinero. ¿Es verdad? ¿Lo aceptó? ¿Cómo que sí lo aceptó? Que me lo diga a mí, que conocía bien a don Pedro. ¿Y por qué no usó el apellido? No, bueno, eso fue lo que no aceptó.
porque él tuvo que ir, pero cuando él se va a estudiar a Puerto Rico ingeniería, pues graduado en Puerto Rico, ¿quién le paga los estudios de don Pedro? ¿Y por qué él le dejó que le pagara los estudios entonces? Dice una persona que yo conozco que no es hijo de la calle, porque en la calle no se hacen hijos. Él se da hijo de otra casa. Sí, pero él no aceptó el apellido. Pero su papá le ofreció para recoger eso de hijo de la pero calle. Pero sí aceptó el dinero. Dejamos eso en el tintero. No, pero es importante que lo sepas. Porque recuérdate que sin el apoyo de Miguel Vargas, Danilo Medina no puede ser presidente en el 2012. Recuérdate de eso. Porque había una enemistad entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas. Miguel Vargas le gana la convención mucho a poco a Hipólito en el 2008. Mucho a poco. Y ahí comienza el comején del PRD. Cuando pierden el poder en el 2008 contra Leonel, se dividen. Pero había una franja, incluyendo a doña Peggy, que estaba con Miguel, que apoya a Danilo Medina. Y se hace un negocio de consulado, de embajada y de la Cancillería. Y una persona, que me reservo su nombre, que en ese momento era de esas personas que están en Cancillería que no se mueven, cuando le dice Danilo Medina, tú vas a tener de canciller a Miguel Vargas, yo sé que tú te quieres ir, pero yo te pido por favor que te quede en el cargo, porque esas son de la vaina que hay que hacer para ser presidente. Pero ¿quién une a Miguel con Danilo? Porque bueno, supuestamente el pacto de corbata azul, ¿no eran más pana Leonel y Miguel? Quien hace ese acuerdo es Miguel Coco. Pero Miguel Coco ha salido mucho en esta conversación. Es que Miguel Coco es el estratega político no estudiado mejor de este país. Porque Miguel Coco era un comunista de verdad, pero tenía la magia de poner a pagar impuestos a los empresarios. ¿Tú no te acuerdas aquella pegada que tuvo Miguel Coco con Pepín Corripio, que Pepín Corripio tuvo que poner en la tercera página una disculpa? ¿Tú has visto a Pepín Corripio pidiendo disculpas en un periódico? Miguel Coco le paró todo al grupo Corripio. Estamos hablando de un hombre. Tenía coco. Oye, estamos hablando de un hombre que para poder salir vanguardia del pueblo, quien le entregaba el papel era don Pepín. Y hubo una diferencia entre ellos dos, con un tema de valoración y cosas de electrodomésticos, algo que pasó con Plaza Lama, le dio algo a Plaza Lama, no se lo dio a la distribuidora, y Pepín actuó como a veces actúa, o actuaba, pues ya don Pepín está retirado. Y Miguel le dijo, yo te acepto, Pepín, todo, una disculpa, pero tiene que ser pública y tiene que ser en el periódico. Búscate a principio de, esto fue en el 2004, que Miguel Coco era el director de aduana. Averíguate en un periódico de los primeros 100 días, una página 3 del periódico Hoy y del Nacional, y vas a encontrar la disculpa de Pepín a Miguel Coco. La rivalidad... Lo puedes poner como soporte en el video. Lo vamos a buscar. Brincamos de la rivalidad de Leonel y Danilo. No, espérese un segundo. No, pues eso existe todavía. Espérese. ¿Quién es que junta a Miguel con Danilo para esas vainas que hay que aguantar para ser presidente? Miguel Coco. Y Miguel Coco, entonces, ¿es emisario de quién? Miguel Coco. O sea, en los hilos de Miguel quién. Coco era un verdadero PLD. Miguel Coco entendía que el PLD podía durar en el poder lo que quisiera. Entonces, Leonel no está, a lo que quiero establecer con esta pregunta redundante, es que Leonel no está en la ecuación. Es que tú nunca has visto a Miguel Coco, a Miguel Vargas y a Leonel Fernández de cerca. ¿Tú lo has visto alguna vez? Hoy la corbata azul, el pacto de la corbata azul. ¿Quién te dijo que eso lo hizo Miguel Vargas? Ahí quiero ir, ¿quién lo hizo? ¿Y cómo se llama Milton Rey Guevara? ¿Y cómo se llama Miguel Coco? ¿Y cómo se llama Guaro Alirán? ¿Cómo se llama Danilo Medina? ¿Por qué ese cambio de constitución? ¿Cómo se llama Hipólito Mejía? Recuerden que Hipólito Mejía queda reactivado en el 2010 y Leonel también. Se unieron todas esas fuerzas para que esas dos marcas políticas, ¿qué ganó él ahí? Porque para mí él perdió el chance de ser presidente. Mi amor. Pero perdió el chance de ser presidente. Y tú tienes un 5% de un partido y todos esos millones de pesos que te da. Y ser canciller de la República durante 8 años. Con todo eso consulado, con todos esos dólares. Mucho dinero y mucho poder. Pero pudo haber sido presidente, ¿no? Bueno, pero él prefirió el dinero a la presidencia. Yo te voy a decir una cosa que la gente no me lo cree. Mira, Leonel no tiene un carro a nombre de él. No tiene un apartamento a nombre de él. Leonel no tiene nada. La mayoría de las cosas de Leonel o están a nombre de la fundación o están a nombre de Danilo Peña.
Néstor era un hombre pobre. Parecido a Balaguer en eso, entonces. Ok, brillante. Ok, estamos en la rivalidad de Leonel y de Danilo. Una herida que se abre en el 2007 porque Danilo no entendió que Leonel... ¿Cómo maneja? No, pero a Danilo le falló Leonel. Porque era un acuerdo que había. Pero la Pero encuesta no daba. en política tú no puedes, yo no puedo decir, yo te voy a poner un ejemplo que yo hablo. Aquí hay dos candidatos de mentira. ¿Cuáles son? ¿Quién es el candidato Juan Vicini? No sé, dígame usted. No, dígame usted. ¿Quién No es tengo que idea. se menciona dentro del PRM que Juan Vicini lo apoya? No tengo idea, diga usted. Ni yo tampoco. ¿Y quién apoya a Hipólito Mejía? ¿A quién apoya a Hipólito? A su hija. Ok. ¿Tú crees que si cuando se habla de Carolina dice ella va a ganar por Hipólito o fulano va a ganar por Vicini? ¿Cuál de los dos es que está siendo candidato? Entonces, los candidatos son Hipólito y Juan. ¿No son David Collado y Carolina? Claro que no. Y tú dices, ¿por qué usted dice eso? Porque los liderazgos no se heredan. Pregúntaselo a Tony Peñaguaba. ¿Tiene el liderazgo de Peña Gómez? Pregúntaselo a Abril, lo tiene. Y al Gordo, que un genio, que tiene el cerebro de su papá en cuanto a estratega política. Ninguno de los dos han podido descollar en la política, porque eso no se hereda. Usted lo tiene, no lo tiene. Y Omar no heredó nada entonces. Lo que pasa es que Omar fue criado por su mamá. La mamá de Omar trabajó en el Banco Central. Investígate eso bien. No, sí. Y esa es una mujer popular, del piso de arriba hasta el de abajo. Esa mujer vive en la Nacaona, en un edificio de Bisonó. Y esa mujer en ese edificio la ama todo el mundo. Es una mujer que es un ángel y Omar tiene eso de su mamá. No es de su papá. No, él tiene de su papá el verbo y la inteligencia. Me quedo en la herida. Danilo no entendió, se va del gobierno. No, porque él no tiene una herida solo con Leonel, sino con todo el comité político que apoyó a Leonel para quedarse en el partido. ¿Y con los empresarios no? Yo te voy a decir algo que poca gente dice. ¿Quién es el empresario de Danilo Medina? ¿Tú me puedes dar un nombre? Tú como periodista que eres buena, dame un empresario, tú dices, ese empresario de Danilo Medina. Ninguno. Y Estrella, el de Santiago, ¿no? Es mi cuñado, hermano de mi mujer. O sea, mi suegro fue que creó la Pucamaime, un PhD, y se enamoró de Manuel, o sea, de la inteligencia de Manuel, y le compró el primer P50 de Manuel. Y Manuel iba y comía con o sea, que se crió junto con mi mujer. Y cuando se crea Estrella, Grullón y Peralta, se crea para Manuel Estrella, y fue mi suegro que la creó, y era el que tenía el dinero. Mi suegro era un académico y le dejó la compañía constructora y le entregó a Calucho Bermúdez como cliente. Y de ahí es que Manuel Estrella se hace Cero Estrella. Por eso él me dice cuñado a mí, yo le digo cuñado. Y su esposa Loli es prima hermana mía, porque el papá de Loli es hermano de mi abuelo. O sea que yo conozco bien a... Y no es empresario de Danilo. Oye, Manuel Estrella es un Pepín Corripio moderno. Que es amigo de todo político. La diferencia entre Manuel Estrella y Pepín Corripio es una. Pepín no hace negocio con el gobierno. Entonces, ¿cómo se hace Danilo presidente sin apoyo empresarial? Bueno, porque cuando Leonel Fernández escucha que lo van a meter preso, o esos empresarios de Leonel y toda la gente que se había hecho de dinero con Leonel del 2004, 2008, Guillermo Sención, Víctor Díaz, te estoy hablando de gente del partido, el mismo José Miguel González Cuadra, toda esa gente que siguen hoy rondando en la política, todos esos empresarios, el Pote Bonetti, toda esa gente entró esa manguera de dinero a Danilo, más 41 mil millones que Leonel dijo en Nueva York que se iban a usar para la campaña. Ok, este programa es para hablar de Leonel y estamos terminando y tengo que volver a Leonel. ¿Cómo fueron los 3 periodos de Leonel a su juicio? Y si vamos a ponderar... Es que son 3 Leoneles diferentes. Tú estás viendo, la gente se equivoca. Mira, el Leonel del 96 fue un muchacho que llevaron a presidente y él ni cuenta se dio. Entonces él cayó a ese puesto. Y recuérdate que a los 40 y pico de días hace un hombre. Porque destituye a Roja Tabar y destituye al fiscal. Con 40 y pico de días. Ahí él demostró el carácter que nadie le conocía. Él cogió a Roja Tabar, que venía de Balaguer, y lo destituyó. Pues, y Freddy Veragoico ahí apoyando. Y él olió un golpe de Estado, hizo así, ¡pam! Y lo destituyó. Ahí se hace. ¿Qué estaba apoyando Freddy? ¿Qué estaba apoyando? Él tenía unas ideas, Roja Tabar, en cuanto a una reforma que debía de hacerse para que fuera más independiente el poder militar
y que el presidente de la República no fuera el jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando Leonel le llevan las pruebas, él llama a Rojas Tavares y habla con él 3 veces para no destituirlo. Y lo que él hace es que desafía a Leonel en televisión con Freddy Veragoy Carlao, una de las figuras más, uno de los influencers, porque la gente me dice, ¿qué es un influencer? Digo, Cuquín Victoria, Freddy Vega, y Boruga, y Milton Peláez, y Roberto Salcedo. Esos eran los influencers que nosotros conocemos. Por eso la gente me dice, ¿qué diferencia entre el mercadeo del siglo XX y el siglo XXI? Digo, ninguna. Es una cuestión de forma. Pero aquí nadie puede ser un influente más grande que Freddy Veragoy. Nadie. Entonces cogió para donde Freddy él, y lo partieron. No, Freddy fue y lo apoyó porque era amigo de Rojas Tavares y él lo detuye. Y pone a Aquino. No, Aquino no. Porque Aquino era jefe de la Guardia Presidencial. No recuerdo ahora mismo la persona que fue, al hermano a Pared. Silfrido. Pone al hermano, a Silfrido, al hermano de Reinaldo, que era un agente del partido. Se tingla y ahí Leonel despierta y comienza a crear un círculo porque se da cuenta que su presidencia era una gelatina. Entonces se hace un hombre en el primer periodo. No, él toma una decisión de hombre. No se hace un hombre porque él siempre ha sido un hombre. Mira, uno de los calumnias más grandes que ha habido con Leonel Fernández es su sexualidad. Leonel Fernández es uno de los hombres más enamorados del mundo. Lo que pasa es que es un hombre discreto y ha tenido muchas mujeres. ¿Y tú sabes por qué ha tenido muchas mujeres? Porque no come callado. Exactamente. Y eso es una de las grandes características. ¿De dónde sale eso? Del cuestionamiento a su sexualidad. Eso, es que en política hay que tirarle a todo. A eso lo que pasa es que Hipólito Mejía es un hombre dañino. Y una maldad de Hipólito. Hipólito tiene cosas, como yo digo, tú tienes un amigo que tiene cosas buenas y cosas malas. En la maldad de Hipólito, él pegó el mariconcito, le decía eso, comenzó a decirlo. Porque era muy fino Leonel leyendo y eso, quizás. Sí, lo que pasa es que él estaba envidioso porque él no tiene la intelectualidad de Leonel. Y yo he dicho, y lo digo y te lo digo a ti, de acuerdo a las informaciones que yo manejo y lo que yo represento, la única persona que le gana a Leonel Fernández en el 28 se llama Hipólito Mejía Domínguez. Dicen los estudios de sentimientos internacionales, no los de aquí, no. Lo de que se hablan en inglés. Pero Hipólito está inhabilitado. ¿Quién le dijo a usted? ¡Ay, no! ¡Ay, verdad que el único dominicano inhabilitado! Oiga. Hasta ahora que está Luis Abinader era Danilo. ¡Ay, sí! Pero van a estar muy viejos ustedes. ¿Y qué edad tiene Donald Trump? ¿Y está viejo? Usted me puede decirme que mi presidente está viejo. Yo le voy a decir que no, que está entero y trabaja 18 horas diarias. Y yo le digo a Hipólito, usted es Donald Trump dominicano. Eso igual se parece muchísimo los dos. ¿Usted se imagina ese escenario? No. Yo apuesto a ese escenario. Y Leonel lo sabe, yo se lo dije. O sea, en vez Cuídate de Hipólito. Porque a Leonel no le gana nadie. Porque se lo dije hoy, 6 de octubre del año 2025. Solo Hipólito Mejía le gana en primera vuelta a Leonel Fernández. Si no, Leonel Fernández en todos los escenarios pasa. ¿Y el liderazgo de Omar, que usted está desde ahorita, entonces qué? Es que no, es que mira, te voy a pasar gente que tienen futuro político importante. David Collado, Yayo Lobato, Omar Fernández. Carolina. No. ¿Usted es machista? ¿Usd cree que las mujeres no pueden? No, espérese. Póngame una mujer en esa lista. No, la mujer del PLD está en la que tenga. Zoraida Cuello. Sí, señor. Esa mujer puede ser presidenta de la República. Y Margarita también. Cedeño. Margarita Cedeño. Pero Margarita Cedeño fue la que hizo el mapa de pobreza en este país. Una de las mejores personas que ha hecho las mejores gestiones de política pública es Margarita Cedeño. ¿Pero usted no cree que le costó como mucho la forma en que ella terminó con Leonel? Claro, tú no puedes traicionar a un esposo en un país que es directamente machista. Eso es lo que se llama la beberse la cicuta. Ese beso que ella le dio a Leonel es el beso de Judas. Eso la marcó a ella y date cuenta que no hay encuesta que la mida. Pero en cambio, ¿cómo usted dice que puede ser presidente entonces? Bueno, porque tiene la experiencia, tiene la obra que mostrar. Ya. ¿Quién presidenciable mujer tiene la obra de Carolina, de Margarita? No, nadie. sin duda. ¿Qué es lo que ha hecho Carolina? Es seguir lo que hizo David. No tuvo la habilidad de cambiar el estilo de gobierno de David Collado. Ella siguió apoyando a David, haciendo una gestión igual, pero no con tanto brillo porque no tiene a los Vicini detrás.
Aunque Felipe la está apoyando últimamente. Ni al ministro de Obras Públicas del momento. Correcto. Entonces, ella lamentablemente le ha tocado ir forzada con un senador extremadamente popular. ¿Fue Danilo que hizo a David alcalde? Bueno, él dice que no, y yo digo que sí. Yo soy amigo personal de Roberto Salcedo, papá. Amigo. Y creo que está en el país. Es embajador en Panamá, digo yo, porque Dios lo puso ahí. Porque para mí, Roberto es PLDista. O sea, es PLDista de corazón. Lo es. Porque es un individuo formado en el PLD. Y esa traición que se le hizo a él fue dentro del partido. ¿Quién la dirigió? Dicen que es Danilo Medina. ¿Yo tengo prueba de eso? No. Pero yo sí sé que el partido votó por David Collado. Entonces. Ahora, recuérdate que aquí la logística tiene mucho que ver. Y ese bolsillo de Juan Vicini es profundo. Bueno, entonces, volviendo a Omar, por más que quieran poner a Omar, según Rolando, Leonel es. Te voy a decir algo. La obediencia de un hijo a un padre es algo antropológico. En la Trinidad, a Dios, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Función de Dios, la creación. Función del Hijo, la salvación. Función del Espíritu Santo, ser el consolador mientras el Hijo vuelve y baja. Cuando él habla en Nueva York, él dice que habla de la relación del Padre y el Hijo. Es de que dice eso, que para llegar al Padre hay que pasar por el Hijo. Eso que el Hijo, el génesis de su destrucción, si él traiciona a su papá. Porque le van a sacar ese diquito, yo se lo dije a él. El día que tú dijiste que para llegar al Padre hay que pasar por el Hijo, ese día tú tienes que sujetarte a tu papá. No te dejes poner loco de todos estos asesores políticos que dicen que tú puedes ser presidente. Primero, tú no tienes la capacidad para ser presidente todavía. Y yo en lo personal creo que todos esos muchachos jóvenes les falta. ¿Y usted cree como le diría a Omar lo mismo que le dijo a Leonel en ese parqueo? ¿Usted cree que Omar puede ser presidente? Yo creo que en el 2036 nadie le gana a Omar Fernández. Porque si Leonel se monta ahí, se monta por 8 años. ¿Y se va a ver bien que el padre le pase al hijo? Es que la opinión que yo he dado como técnico político es que Omar vaya como senador de nuevo y sea el presidente del Senado, del 28 al 32. En el 32 haga lo que hizo Juan Ariel, se vaya para Harvard y haga un doctorado en gobernanza. Regrese en el 34 a hacer campaña para el 36. Y los Fernández nos lo chupamos 16 años. Porque si Omar gana en el 36, gana en el 40. Pero usted me lo está tirando como muy lejos. Pues yo soy un analista político, Yo eso que yo sé. Usted me está hablando de un tema que a mí me apasiona y que yo conozco. Tenemos que cerrar este capítulo. Son 3 Leonel. El Leonel del 96. Que era el aprendiz. El aprendiz. El segundo, el de las circunstancias. Pues recuérdate que no lo hemos hablado, cómo llegó a ser presidente. Recuérdate que el caso Ban Inter dañó el gobierno de Hipólito Mejía y la decisión de pagarle a todo el mundo. Eso es lo que hace Leonel presidente. Quien hace presidente en el 2004 a Leonel, la decisión de Hipólito y el Ban Inter. ¿Y qué tal lo hizo 2004-2008? Yo creo que al venir de una situación tan convulsa, económica, él tuvo que hacer muchos arreglos con el empresariado para poder gobernar. Recuerda que le entrega a Sanssouci a los bichinos en el 2004. El tema de la Fundación Global, ¿qué representa en la historia de Leonel Fernández y esos 3 periodos? Yo creo que él copió directamente la Fundación Carter, la Fundación Clinton, la Ronald Reagan. Él copió el modelo americano, un tigre brillante. No le hace un chele a nadie. ¿Tú quieres darme algo? Dáselo a la fundación. ¿Tú sabes cuánto gana en la fundación? 0. ¿Y de qué vive Leonel? Sus amigos le pagan todo. Ahora mismo le andaba con Manuel Estrella y Guillermo Sencio en Nueva York. Tengo entendido que la tarjeta de crédito fueron esas 2 tarjetas que se usaron. Concho, yo es amigo que necesito. Y con cuarto. y leales. Pero mira, Víctor Díaz no estaba. Y Víctor Díaz debiera estar, esa tarjeta ahí no estaba. En este último van 2 Leonel. El tercer Leonel del 2008 al 2012. Mire, yo estaba en la media naranja cuando le llevaron las carretas con las firmas y supuestamente había una brecha legal. Que tú te hacías en el 2011. Tú estás sí, que él podía ser candidato, pero él no quiso o no pudo. ¿Qué usted cree? No, él en ese momento sabía que si iba al 2012 se iba a destruir como figura política. Él ya es un zorro. Estamos hablando ya de un hombre y él quería
que Hipólito fuera el presidente. Y se mantuvo sentado en su casa hasta diciembre del 2011. Hoy Hipólito lo sacó para la calle. Yo le he dicho a Hipólito, quien hace presidente a Danilo Medina en el 2012 fue Leonel Fernández. Porque todo el apoyo económico que Danilo le faltó en el 2008, todo el apoyo empresarial que a Danilo le faltó en el 2008, Leonel se lo dio en el 2012. ¿Usted sabe lo que él hace? Búscate el discurso cuando él se declara ganador, en el 2012, y le da la gracia que Leonel Fernández dice textualmente, que lo busquen en edición, que trabajó en esta campaña más que por la de él mismo, pero el 16 de agosto lo he recibido un maletín lleno de facturas. Es un demonio. Yo estaba ahí en San Juan cuando él dijo eso, en persona. ¿Tú crees que una persona que te hace presidente y que pone el dinero, la que tú le dices que te dio un maletín lleno de facturas, cuando tú fuiste parte de esas facturas, porque tú fuiste que diseñaste la forma de seguir haciendo bonos soberanos y que metiste este país en un nivel de deuda gigantesco? ¿Por qué hablan de Luis? ¿Pero y cuánto cogió prestado Danilo? Vamos a hablar en otro episodio de Danilo, pero ciérreme diciéndome algo. No, déjame decirte algo de Leonel que tal vez tú no sabes. Dígame. La deuda externa del 2026, el único presidente que la entregó con menos en el 2000 se llama Leonel Fernández Reina. O sea que recibió una deuda y le entregó más paga en el 2000. De ese Leonel que usted conoció hace casi 40 años y que hemos venido hablando de que era un niño, que su mamá lo crió solo, que leía mucho, que lee mucho, ha sido presidente 3 veces y mucha gente dice que él no sabe otra cosa que ser presidente o ser candidato. ¿Por qué? ¿Qué usted ve en la psiquis de Leonel y como experto en neuromarketing de la apetencia de seguir siendo presidente? Mira, ¿qué le faltaría te voy a decir hacer? un secreto. ¿Tú sabes lo que Leonel quería hacer? Pelotero. Y en Nueva York le vieron que él tenía un problema en el swing. Se dieron cuenta que no podía y hay que decidir estudiar derecho. Pero lo que quería hacer pelotero. Pero él tiene una filosofía de un big league, el tipo Big Papi. Él sabe ver la bola y sabe ver el strike. Y cuando él da, la saca del parque. Sabe esperar su momento. En el 2016 él se dio cuenta que estaba acorralado y puso una condición, una oracioncita. Y esa oracioncita, cuando él vio en el 2019 que se la podían borrar, se tiró a la calle. Y cuando Johnny Ventura tuvo la discusión en ese momento, ¿tú sabes cuánto dinero se llevaron el Congreso de ese momento? 800 millones que le había llevado Ángel Rondón con hermana de Danilo ahí al Blue Mall, a un grupo de diputados y senadores que faltaban para pasar la Constitución. Ellos se cogieron los 800 millones, pero no pudieron votar. Mira, militarizaron todo. Pero Leonel Fernández salió a la calle. ¿Y la llamada de Pompeo? ¿Quién la consiguió? El informante más grande que tiene la CIA, el dueño de Arumo. Es el principal informante del Servicio de Inteligencia norteamericano reclutado por Enrique Pérez Pérez. Guillermo Gómez Papá. ¿Quién ha ido donde ese león a buscarlo preso? Su hijo está en muchísimas cosas, pero el hijo es como si fuera todos esos muñequitos que brincan y saltan. Detrás de ese muñequito está don Guillermo Le quitaron el contrato de la licencia esta semana. Milton Morrison anunció el viernes que se acabó lo que se daba. El tiempo dirá. Recuerda que él trajo el hijo de Donald Trump aquí. El tiempo dirá. Rolando, nos despedimos o un hasta luego, porque ya ustedes vieron que este hombre es el hombre de las 1000 capas y este libro hay que leerlo porque están los protagonistas. Yo voy a hacer un programa de los protagonistas, si es verdad que hay 10 familias y 10 apellidos que controlan todo en este país. Ahí está claro. De las pequeñas ventas a los grandes sueños, Juan Rolando Espinal del Rosario en Amazon y en Cuesta, pero se lo llevan de una vez. ¿Cuántas ediciones? ¿Cuántas? 2 ediciones llevamos. 2 ediciones. Recuerda que Amazon no tiene ediciones porque yo imprimí sus libros. Tiene que mandárselo O sea, digitales. que como ¿cuántos libros usted ha vendido? No puedo decirlo porque el contrato no me lo permite, porque Amazon tiene escritores de ellos. Entonces hay una política que ellos son los que dicen, este libro es un bestseller y lleva 1 millón. Cuando tú llegas a 1 o 2 millones de copias es que tú sabes hacer. Pero si tú cometes el error de decir lo que ellos te están pagando y todo eso, mi próximo libro sale en febrero. Entonces yo no podría sacarlo en Amazon. Lo entiendo. ¿Cuál es mejor como presidente en legado e historia? ¿Danilo o Leonel? En obra de gobierno, yo creo que Danilo Medina solamente Joaquín Balaguer.
En corrupción, Danilo Medina le gana a todos. ¿Por qué? Porque permitió que su familia se viera envuelta en el gobierno. Y como ñapita, sí, a propósito de lo de Senasa, ya nos vamos, señores. Tenemos como 1 hora y media aquí. No te preocupes, que eso le pasó a José Peguero conmigo. Y dijo, lo divido en dos, digo, déjalo así, que la gente lo va a ver. ¿A este cómo le va en materia de corrupción? Según lo que usted ve. No va por buen camino. ¿Te oyó eso de que lo de Senasa es peor que lo de Baninter? Es un caso peor que ese. A nivel de dinero. La banca ilegal. Pues son la misma gente. Mira, está Mimilo, está Ureña y está Friso Mesina, siguen cobrándole a todos los banqueros ilegales. Yo no sé si Magín está cogiendo el dinero, pero a la ley no la han pasado. Y cuando yo fui el primer dominicano que hablé de eso, y dije que era el dinero de la monetización del cartel de los soles, del Chapo Guzmán y del Mayo Zambrada. Y con ese dinero y con el dinero del gasoil, que se llevaban aviones de dólares. ¿A dónde compraban los dólares? En la casa de cambio de que esos están en la calle, que ahora lo están regulando. Pero después que yo hablé, que hablaron de eso. Señores, pues esta ñapa quedó hasta aquí porque nos metimos en otro capítulo. Muchas gracias, Rolando. Muchas cosas que aprender. Vamos para adelante.